Hola, hoy les voy a hablar sobre la viscosidad. Lo voy a hacer al proponer una solución para el ejercicio 1.18 de Víctor Streeter novena edición. Es el tercer ejercicio cuya solución voy a proponer. Voy a empezar por trazar el esquema. En el esquema voy a colocar lo que sería un cilindro de acero sólido y un tubo más grande que contiene ese cilindro de acero. En la descripción del problema nos dicen que el cilindro de acero está cayendo dentro del tubo. Así que tendríamos que este viene a ser el cilindro de acero y la parte exterior o externa va a ser el tubo. Este sería o es el tubo. El cilindro de acero tiene un diámetro de 25 milímetros, lo voy a colocar acá. Este va a ser el diámetro, tiene un valor de 25 milímetros y tiene un largo, en este caso lo voy a colocar acá, de 300 milímetros. Entre el tubo y el cilindro de acero hay una sustancia que se conoce como aceite de castor y se nos pide determinar lo que se llama luz. Lo que ellos llaman luz es la distancia de separación que hay entre el tubo y el cilindro. Esta distancia de acá es lo que comúnmente se suele llamar luz, que nosotros solemos representar por L y que para nosotros es la distancia de separación entre la superficie, en este caso entre el tubo y el cilindro, o el espesor de la película de la sustancia que hay entre ellas, que en este caso sería el aceite de castor. Se nos dan algunos datos adicionales, por ejemplo, que la temperatura a la que se mantiene el aceite de castor es de 38 grados Celsius. Se nos dice además que la densidad relativa del acero tiene un valor de 7,85. Debemos recordar que la densidad relativa es adimensional. También es llamado peso específico relativo o también puede ser conocido como gravedad específica, que se suele representar por SG. Cualquiera de los casos es adimensional y tiene un valor de 7,85. Entre las suposiciones que vamos a hacer para plantear la solución, la primera es que la sustancia, que en este caso es aceite de castor, vamos a asumirla como un fluido newtoniano. Eso quiere decir que va a obedecer la ley de la viscosidad de Newton. Entonces tendríamos un fluido newtoniano. La segunda suposición va a ser con respecto al perfil de velocidad. Como no se nos da el perfil de velocidad, nosotros vamos a suponer un perfil de velocidad lineal. Ya en los ejercicios anteriores nosotros hemos trazado la gráfica de ese perfil de velocidad, que es la gráfica de la velocidad en función de la posición, y hemos obtenido que la velocidad tiene por ecuación la velocidad con que se está moviendo la superficie, en este caso sería el cilindro de acero, sobre el espacio que hay entre el cilindro de acero y el tubo por y, que es una variable, que es la posición. Ahora, para el análisis y las ecuaciones, lo que deseamos determinar en este caso es L, que es la separación que hay entre el tubo y el cilindro. Entonces tendríamos que plantear la ecuación de la ley de la viscosidad de Newton, que establece que el esfuerzo cortante es igual a la viscosidad dinámica o absoluta multiplicando a la derivada de velocidad con respecto a la posición o gradiente de velocidad. Ahora, si nosotros planteamos el gradiente de velocidad y para ello vamos a colocar que la velocidad es igual a B sobre L por y vamos a obtener su derivada o el valor absoluto de su derivada, y eso nos va a dar B sobre L. Si nosotros obtenemos este gradiente de velocidad y lo sustituimos en lo que viene a ser tau, nos quedaría que tau va a ser igual a la viscosidad dinámica o absoluta por la velocidad sobre L. Como L es la cantidad que deseamos determinar, entonces solamente tendríamos que despejar. Sería viscosidad dinámica por la velocidad sobre tau. Ahora, hay un punto importante, y es que la velocidad con que cae el cilindro, si la tenemos nosotros, dice que el cilindro cae con una velocidad de 0,1 metro sobre segundo. Y dice que cae bajo la acción de su propio peso. Eso quiere decir que la fuerza que está siendo ejercida sobre el cilindro es la fuerza de gravedad, que es lo que se conoce como peso. Entonces, para determinar L, podemos observar que sí se conoce la velocidad, pero no se tiene el valor de la viscosidad y no se tiene tau. Entonces vamos a empezar hablando de lo que sería la viscosidad dinámica o absoluta. En este caso la vamos a determinar a través de una tabla que trae el Víctor Streeter en el apéndice C.
y para ello lo único que se necesita es la temperatura que tiene un valor de 38 grados Celsius y la sustancia con que se está trabajando, que es aceite de castor. De acá vamos a obtener la viscosidad, que sería nuestro primer problema. Nuestro segundo problema es cómo obtener tau. Debemos recordar que tau es fuerza sobre área. En este caso es la fuerza que está actuando tangente al área. Y la única fuerza que actúa aquí es la fuerza de gravedad, que es el peso. Entonces tendríamos que tau va a ser igual al peso sobre área. El área va a ser el área de la superficie lateral de un cilindro, ya que debemos recordar que la superficie que está en contacto con el aceite de castor, en este caso, por decirlo de alguna manera, es la superficie lateral. Entonces esta sería la superficie lateral de un cilindro, pi por el diámetro por el largo. Con respecto al peso, el peso hay que trabajarlo algo más y vamos a partir de la definición de peso específico. Debemos recordar que se tiene el peso específico relativo en este caso. Entonces, si nosotros utilizamos la definición de peso específico, se establece, en este caso voy a llamarlo acero, el peso específico del cilindro de acero, que el peso específico es igual al peso sobre el volumen. De acá puedo despejar lo que sería el peso del cilindro de acero. Sería el peso específico de acero multiplicando al volumen del cilindro de acero. Pero necesitaría plantear lo que es el peso específico del acero. El peso específico del acero es igual al peso específico relativo del acero multiplicado por el peso específico del agua. Debo recordar que por lo general se asume el peso específico del agua a 4 grados Celsius. Algunos lo asumen a 10 grados Celsius, etc. Pero por lo general es a 4 grados Celsius. Entonces, hasta ahora lo que hemos planteado es lo siguiente. A través de esta ecuación, que voy a llamar número 1, la voy a colocar acá, voy a calcular eso que ellos llamaron luz del cilindro. Entonces, para poder utilizar o para poder emplear la ecuación número 1, necesito determinar lo que es la viscosidad dinámica o absoluta, que la voy a obtener a través de una tabla que aparece en el apéndice del Victor Streeter, el apéndice C, con la temperatura y la sustancia. Una vez hecho eso, necesito tau, que es el esfuerzo cortante o la fuerza cortante o la fuerza de cortadura. Para ello necesito obtener lo que es la fuerza y el área. La fuerza es el peso y el área es el área de la superficie lateral de un cilindro. Ahora, el área de la superficie lateral no hay problema porque yo tengo tanto el diámetro como el largo del cilindro. Mi problema sería el peso. Para determinar el peso voy a utilizar la definición de peso específico, que establece que es peso sobre volumen. Lo despejo. Ahora tendría que plantear el peso específico de acero, del cilindro de acero, y el volumen del cilindro de acero. Para plantear el peso específico del cilindro de acero voy a utilizar la definición de peso específico relativo, en este caso, o densidad relativa. Y me quedaría que el peso específico del cilindro de acero va a ser el peso específico relativo multiplicando el peso específico del agua. Tendría que plantear el volumen de ese cilindro de acero. En este caso, como es un cilindro, su volumen viene dado por pi por el diámetro al cuadrado sobre 4 por el largo. Y así voy a obtener el volumen. Una vez que yo tenga el volumen y tenga el peso específico, entonces tendría el peso. Con el área y el peso tengo el esfuerzo cortante y la fuerza de cortadura. Es un poquito largo, así que voy a empezar. Con los cálculos sería quién es o cuánto es el valor de la viscosidad dinámica del aceite de castor. Esto que tienen acá es la tabla que aparece en el Victor Streeter, en el apéndice C. No sé si se ve bien porque cuesta un poquito, pero en esta parte de acá tenemos lo que se conoce como aceite de castor. Esta curva representa ese aceite de castor. La idea es ubicar 38 grados Celsius de una manera aproximada y hacerlo chocar contra esa curva. Una vez que nosotros hacemos chocar contra esa curva, nos venimos hacia el lado derecho y acá podremos leer lo que viene a ser la viscosidad dinámica o absoluta. De hecho, de este lado también podemos leer lo que es la viscosidad dinámica o absoluta. Lo que sucede es que aquí está en libra por segundo sobre pie cuadrado y aquí está en newton por segundo sobre metro cuadrado. En este caso, todas las unidades están en el sistema internacional, así que me
conviene trabajar en el sistema internacional. Y tendría que leer el valor que está acá. Este valor es aproximadamente 3 por 10 a la menos 1. Porque debo recordar que acá está 10 a la menos 1. Todos los números de aquí hacia la parte superior van a ir multiplicados por 10 a la menos 1. Y así obtendría lo que sería la viscosidad dinámica o absoluta del aceite de castor. Aproximadamente 3 por 10 a la menos 1 newton por segundo sobre metro al cuadrado. Y acá tendría lista la viscosidad. Ahora viene el planteamiento. Esto sería el número 1. El planteamiento para obtener lo que sería la fuerza cortante. Dije que necesitaba el peso y necesitaba el área. Para determinar el peso, dije que necesitaba el peso específico del cilindro de acero. El peso específico del cilindro de acero me quedó como el peso específico relativo multiplicado por el peso específico del agua a 4 grados Celsius. Entonces, el peso específico del cilindro de acero será 7,85, que es el peso específico relativo, por 9.810 newton sobre metro cúbico, que es el peso específico del agua. Debemos recordar que ese es el estándar que nosotros utilizamos. Y esto me da aproximadamente 77.008,5 newton sobre metro cúbico. Una vez que tengo el peso específico del cilindro de acero, ¿qué debo hacer? Debo determinar el volumen del cilindro de acero. El volumen es pi por el diámetro cuadrado sobre 4 por el largo. Entonces sería pi. Debo recordar que el diámetro tiene un valor de 25 milímetros, que es 25 por 10 a la menos 3 metros, porque tengo que trabajarlo en metros al cuadrado. Y el largo tiene un valor de 300 milímetros, que sería 300 por 10 a la menos 3 metros. Sobre 4 todo esto. Y con esto voy a obtener el valor de volumen. Eso me va a dar aproximadamente un volumen de 0,301475. En este caso sería, perdón, no es 75, es 725. En este caso son metro cúbico, entonces tendría metro cúbico. Una vez que tengo el peso específico y el volumen, me es posible determinar el peso. El peso es igual al peso específico multiplicando al volumen. Entonces, siendo así, obtendría que el peso va a ser el peso específico del acero, que nos dio 77.008,5 newton sobre metro cúbico, multiplicado por el volumen, que nos dio 3 veces 0, 14, 725 metros cúbicos. Y con esto tendríamos el valor del peso del cilindro de acero. Sería 11,34 newton. Ahora, debo recordar que lo que deseo determinar es tau. Entonces, tengo el peso, que es la fuerza. Ahora voy a plantear lo que sería el área. En este caso, el área de superficie lateral de un cilindro, que es pi por el diámetro al cuadrado por el largo. Así que sería pi por 25 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado por el largo, que es 300 por 10 a la menos 3 metros. Recuerden que para llevar de milímetro a metro multiplico por 10 a la menos 3. Con esto voy a obtener el valor del área. El área me da un valor de 0,0236 metros al cuadrado. El paso número 6 sería determinar entonces tau. Ahora es posible para mí determinar tau porque es peso sobre área. Entonces sería 11,34 newton sobre el área, que es 0,0236 metros al cuadrado. Y con eso obtengo el valor de tau. Me da 480,51 newton sobre metro al cuadrado. Ahora, ya tengo tau, vamos a señalar acá las cantidades importantes. Ya tengo mu, que es la viscosidad dinámica o absoluta, y ya tengo tau. Una vez que tengo mu y tau, me es posible determinar L. Es decir, finalmente
me es posible plantear L. L es la viscosidad dinámica o absoluta, que es 3 por 10 a la menos 1 newton por segundo sobre metro al cuadrado, multiplicando la velocidad, que es 0,1 metro sobre segundo, sobre tau, que tiene un valor de 480,51 newton sobre metro al cuadrado. Y esto me va a quedar en metro. Me va a dar aproximadamente 0, 4 veces 0, 624 metros. Si lo quiero en milímetros, me quedaría 0,0624 milímetros. Y aproximadamente ese sería el valor de la luz o del espesor, en este caso de la separación que hay entre el cilindro de acero y el tubo, o el valor del espesor de la película de aceite de castor, que es la sustancia que hay entre el cilindro y el tubo.